Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a esperar unos minutitos hasta que puedan unirse el resto de compañeros. Entonces empezaríamos 8:05, ¿sí? Buenos días con todos y con todas. Permítame, me prendí la cámara. Buen día con todos y con todas. Vamos a tener nuestra segunda clase, bueno, tercera. La primera fue prácticamente introductoria. El día de ayer ya habíamos comenzado como a ver cuestiones ya específicas de la materia. Entonces, antes de iniciar, quisiera preguntarles, ¿qué recordamos de la clase del día de ayer? ¿Qué vimos? ¿Qué nos dice Jocelyn Calderón? ¿Qué vimos el día de ayer? Buenos días. Vimos ayer lo que son los números reales, lo que es la ley de signos y cómo se aplica en los casos. Ya, gracias, Jocelyn. Si uno de los temas fueron los números reales, que son justamente estos números que utilizamos en nuestra realidad, ¿no es cierto? Para entender, sí, en general, diferentes fenómenos, para hacer transacciones, decíamos, para poder realizar intercambios. Vimos igual cómo se originan, ¿no? Estos números, bajo qué necesidad social nacen estos números, por un lado. ¿Qué otro tema vimos, Adrián?
Buenos días, profe. Ahorita me acabé de conectar. Dígame. Estamos recordando un poquito que vimos el día de ayer. Jocelyn nos dijo, vimos el tema de los números. Sí, números, los números reales, los números racionales y irracionales, los números enteros, eh, la multiplicación, suma, resta, eso, algunas cosas más vimos. Ya, gracias Adrián. Sí, Gracias. justamente también vimos la clasificación de los números, entonces veíamos que teníamos los números que utilizamos comúnmente en nuestra lógica, los reales. Dentro de los reales estaban los irracionales, los racionales, los enteros, estaban los naturales, ¿sí? Y cuando hablamos de los números que están dentro de otra lógica, que no se contempla en nuestra realidad, tenemos otro grupo que son los números imaginarios y los números complejos. Además, como dijo Adrián, vimos, ¿no es cierto?, operaciones básicas y sus propiedades. Dentro de esto vimos la suma, la resta, la multiplicación, la división. Ya. Andrés, cuéntenos qué propiedades nomás tiene la suma. ¿Cómo está, profe? Buenos días. Buenos días. Vimos propiedades, la propiedad conmutativa. Ya. Aparte vimos también las propiedades, la propiedad asociativa, la distributiva y la que era neutra, si no estoy equivocado. Elemento neutro. Ujú. Gracias, Andrés. Sí, como dice el compañero, vimos algunas propiedades. En el caso de la suma, esta tiene propiedad asociativa, que nos dice que asocie como yo asocie, ¿no es cierto? El resultado no me cambia. Por otro lado, teníamos la conmutativa. La conmutativa, en cambio, nos dice el orden de los sumandos no altera el resultado. Teníamos el elemento neutro, que justamente es un elemento que no me va a cambiar, ¿no? La cifra, digamos, inicial. Entonces, en el caso de la suma, mi elemento neutro es el cero, porque cualquier número sumado o restado cero también va a ser el mismo número. Falta una. El elemento opuesto era la otra propiedad que nos dice que cuando a un número le sumamos su elemento opuesto, el resultado va a ser cero. De la multiplicación, a ver, ¿quién? Joel, ¿qué propiedades tenía la multiplicación? Las propiedades conmutativa y asociativa. Ya, conmutativa, asociativa, ¿cuál más? La propiedad de neutral. No, no le alcancé a entender lo último, Joel. La propiedad de neutral. La propiedad que no le entendí. Sí, sí. Distributiva. Distributiva, ¿ya? Y el elemento neutro. Perfecto. ¿No es cierto? Entonces tenemos también dentro de la multiplicación algunas propiedades. La asociativa que me dice que asocie como yo asocie, ¿no es cierto? Los factores, ¿sí? Que son los elementos que forman la multiplicación, no me altera el producto. El producto es el resultado. Tenemos la propiedad conmutativa, el orden de los factores no me altera el producto. Propiedad del elemento neutro, cualquier número multiplicado por el número 1 es el mismo número. Es decir, el elemento neutro en la multiplicación viene a ser el número 1. Y teníamos la distributiva. Esta se aplicaba cuando se combina la multiplicación con una suma o una resta, o hay una multiplicación de dos elementos que pueden ser sumas y restas. Y aquí nosotros podemos distribuir, ¿no es cierto?, este elemento para cada uno de los factores, perdón, de los sumandos que se encuentren en un factor que esté compuesto por varios de estos. Teníamos la división. Sofía Briones, cuéntenos qué propiedades tiene la división. Está apagado el micrófono.
Buenos días. Buenos días. La división tiene solo el elemento neutro. Perfecto, tiene el elemento neutro, ¿no es cierto? Porque como la lógica de la división es distinta a la lógica de las otras operaciones, yo no puedo asociar, ¿no es cierto?, sus elementos, que son el dividendo y el divisor. No puedo tampoco cambiarlos de puesto, porque si yo cambio de puesto aplicando propiedad conmutativa, ¿sí? Lo que pasa es que el resultado sí se altera, por lo tanto no se aplica propiedad conmutativa. Y la única propiedad que le podemos aplicar a la división es la del elemento neutro. En este caso, para la división, el único elemento neutro que tiene sería el número 1, es decir, cualquier número dividido o cualquier elemento dividido para la unidad siempre va a dar el mismo resultado. Sí, un poco en resumen lo que vimos el día de ayer para contextualizar lo que estábamos avanzando. Como dijimos, estamos avanzando con cosas sencillas para recordar y el día de hoy nos corresponde avanzar con, ¿dónde estaba? Con potenciación. En un segundo que se me acaba de perder el PDF. Ya, a ver, denme un segundo para compartirles y vamos a ver, o vamos a pasar a ver lo que es la potenciación. Ahora nosotros habíamos visto que estas operaciones básicas, ¿sí? Lo que nos van a ayudar un poco es a interpretar, ¿no es cierto?, diferentes fenómenos, nos van a permitir, ¿no?, incluso entablar canales de comunicación, de intercambio, etcétera. Y es así que la matemática se fue desarrollando e igual el tema de operaciones también fue, como digamos, mutando o transformándose y apareciendo nuevas cosas. Dentro de esto está la potenciación. Cuando nosotros hablamos de una potenciación o de una potencia, hablamos del resultado de multiplicar un mismo número o un mismo elemento un número de veces determinado. Es decir, aquí no está, creo. Es decir, por ejemplo, yo tuviera, déjenme poner esto. No sé, voy a multiplicar 5 por 5 por 5, ¿no es cierto? Yo puedo representarlo de esta manera, como una multiplicación. Sin embargo, una forma de simplificar esta expresión o de poder decir, voy a multiplicar 3 veces el 5 es justamente aplicar la potencia. Entonces, para eso nosotros lo que haríamos es, ¿no es cierto?, colocar el 5 y para decir que este lo voy a multiplicar 3 veces, lo elevo a la potencia 3. Ahora, en este programita no me permite hacer eso. Voy a tratar de escribir. Tendríamos este número 3, que sería la potencia del 5. ¿Sí? Y ahí estoy diciendo, estoy multiplicando 3 veces el 5. Por lo tanto, podríamos nosotros decir que la potenciación puede ser una multiplicación simplificada. Ahora, esta forma de representar también genera varios elementos. Entonces, dentro de la potenciación nosotros tenemos algunos elementos. Tenemos el número que se va a multiplicar varias veces, que se conoce como base. Y tenemos la potencia, que se conoce como exponente. ¿Sí? Entonces, la potenciación tendría dos elementos claves, digámoslo así. Uno que sería la base, tenemos aquí el 5, y el otro que sería el exponente, que viene a ser justamente el elemento al cual está elevado esa base, y es el que me indica cuántas veces voy a multiplicar la base. Ya, podríamos representarlo como acabo de hacerles aquí. También la base puede ser parte de expresiones algebraicas. No solamente la base va a ser números, ya sean estos números enteros, negativos, positivos, pueden ser racionales, pueden ser irracionales,
¿sí? Sino también puede ser esta base expresiones algebraicas, es decir, pueden ser letras, puede ser una combinación de letras y números. Aquí, por ejemplo, tenemos letras como base. Tenemos aquí A a la 1, ¿no es cierto? A la 2, que me está indicando que la A se multiplica 2 veces. O A al cubo, la A se multiplica 3 veces. Pero yo también podría tener expresiones combinadas en donde, por ejemplo, denme un segundo. ¿Ya? En donde yo, por ejemplo, tenga como base, no sé, voy a poner aquí 2B. Disculpar lo chueco de esto, es muy difícil dibujar en este programa. 2B elevado a la cuarta, digamos. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, como base yo también puedo tener una expresión algebraica. Si más adelante ya voy a explicar las expresiones algebraicas y los tipos de expresiones algebraicas que existen. Por el momento, sabemos que dentro de estas expresiones algebraicas va a haber una combinación entre letras, números e incluso puede haber signos. Es decir, yo podría tener menos 2b elevado a la cuarta. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está indicando aquí? Que el menos 2b se va a multiplicar 4 veces. Es decir, esto es menos 2b por menos 2b por menos 2b por menos 2b. ¿Sí? De esa forma la vamos a entender la potenciación o la potencia. Ahora, esta potencia va a tener también varias propiedades dentro de sí que son sumamente importantes conocer porque las vamos a manejar a lo largo del curso, ¿sí? De la materia. Y también nos van a permitir simplificar algunas cuestiones y estas propiedades son súper útiles cuando nosotros tenemos que simplificar expresiones. Si es decir, una expresión súper grande la puedo volver más pequeña o cuando quiero hacer trucos matemáticos para poder, o arreglos matemáticos para yo poder resolver un problema. Entonces, hablando dentro de las propiedades de la potenciación, nosotros tenemos una primera propiedad que es la multiplicación de potencias de igual base. Como vimos, la base es la que se va a multiplicar el número de veces que me indique el exponente. Si yo tengo una multiplicación de potencias, perdón, de bases iguales y potencias diferentes, como el caso de aquí, mi base es A, me dice A a la M por A a la N. Tanto M como N son diferentes, por lo tanto los exponentes son distintos. Entonces lo que se hace es conservo la base, que en este caso es A, y sumo los exponentes. Y esto se convertiría en A elevado a la M más N. Por ejemplo, aquí yo tendría, ¿no es cierto? Tengo 9 al cubo por 9 al cuadrado, mi base es igual, es el 9. Por lo tanto, conservo la base que es el 9 y sumo los exponentes. Esto sería lo mismo que tener 9 elevado a la 3 más 2. 3 más 2 son 5, sería 9 a la quinta. Ya, esto yo lo voy a aplicar sea con números, con letras, con enteros, con negativos, con fraccionarios, con cualquier cifra que se nos presente como exponente y como base. Ahora, supongamos que aquí tengo menos 9 al cubo por 9 al cuadrado. En este caso ya no es la misma base porque el 9 sería negativo. Sí, entonces es importante que la base tenga el mismo signo y sea la misma letra o el mismo número. Preguntas hasta ahí. Profe, porfa, ¿puede repetir esa parte? Es que se me fue el internet. Claro, con gusto. Entonces les decía que la primera propiedad Por es la... favor, Ya, no se preocupe. Sí. Decíamos que la primera propiedad es la gracias. multiplicación de bases iguales. Entonces ahí nos debemos fijar que la base sea la misma. Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, A a la M por A a la N, M y N son distintos. Sin embargo, la base que es A es la misma. Por lo tanto, lo que yo hago para simplificar esta expresión es conservo la base, que es A, y sumo los exponentes. Por lo tanto, es A a la M más N. Si esto lo pasamos a números, ¿no es cierto? Tendría, por ejemplo, 9 al cubo por 9 al cuadrado. Vemos que mi base es el 9 y se repite tanto para el uno como para el otro elemento.
Por lo tanto, conservo la base que es el 9 y sumo los exponentes. Eso sería 9 elevado a la 3 más 2, que es igual a 9 a la quinta. Sí, ahí ya nos logró escuchar la compañera. Sí, gracias, profe. Ya. Por otro lado, otra propiedad que tenemos dentro de la potenciación es la división de igual base, división de potencias de igual base. Entonces, igual que lo anterior, me debo fijar que la base sea la misma. Ahora, en este caso, la operación básica que estaría atravesando para esta propiedad es la división. Por lo tanto, tendría un numerador y un denominador, ¿no es cierto? Si yo me fijo, hablando ya en términos un poco más algebraicos o matemáticos, sería como tener a a la m dividido para a la n. La base a es la misma, exponentes son distintos. Cuando yo tengo bases iguales, exponentes distintos dentro de una división, conservo la base y resto los exponentes. Por lo tanto, conservo la base que es a y resto exponentes m menos n para este caso. Si tuviéramos ya esto con numeritos, como en el ejemplo, tengo 5 a la cuarta dividido para 5 elevado al cuadrado. Conservo mi base que es 5 y resto los exponentes, 4 menos 2. Por lo tanto, 4 menos 2, 2. 5 al cuadrado sería 25. ¿Sí? ¿Está clara esta segunda propiedad? Ya. Por otro lado, tenemos lo que se conoce potencia de potencia. Nosotros presentamos o se presenta una potencia de potencia cuando una base elevada a un exponente está elevada a otro exponente. Esto puede repetirse varias veces, es decir, puedo tener elevado a un exponente y esto elevado a otro exponente y esto elevado a otro exponente. Y la lógica, ¿sí?, de la resolución va a ser la misma. Por lo tanto, podríamos representar como a elevado a la m, todo esto elevado a la n. En este caso, lo que yo voy a hacer cuando hay potencia de potencias, conservo la base que es a y multiplico los exponentes. Por lo tanto, esto sería a elevado a la m por n. Pasándolo esto a numeritos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tengo 5 al cubo, paréntesis, todo esto elevado al cuadrado, conservo la base que es el 5 y multiplico los exponentes. Por lo tanto, sería 5 elevado a la 3 por 2, 3 por 2 son 6 y me queda 5 a la sexta. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto. Ahora aquí dentro de estas básicas no pusieron dos propiedades. Si nosotros también tenemos una propiedad dentro de la potenciación, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando la potencia sea la unidad. Entonces, cuando la potencia sea la unidad, quiere decir es que la potencia sea el número 1. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Sí? Por ejemplo, si yo tuviera una base A y esta base A estuviera elevada a la 1, voy a escribir con el, ahora con el de acá. Entonces, tengo el número 1. El resultado de esto va a ser igual a A. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier base elevada a la potencia 1 va a ser siempre la misma base. Es decir, si yo tuviera 5 elevado a la 1, va a ser 5. Si yo tengo menos 30 elevado a la 1, va a ser menos 30. Si tengo 3 cuartos, todo esto elevado a la 1, va a ser 3 cuartos. Esa faltaba aquí. Por otro lado, también hay otra propiedad, que es cuando hablamos de una potencia 0. Y cuando nosotros tenemos una base, cualquier base, elevado a la potencia 0,
Déjenme ver, le voy a poner un simbolito, ya digamos que ese es el 0. En este caso, lo que pasa es que cualquier base elevada a la potencia 0 va a ser 1. Y cualquier base elevada a la potencia 0 es 1. Es decir, si yo tengo 120 elevado a la potencia 0, se me ocurre, ¿cierto? 120, digamos, elevado a la 0, esto va a ser igual a 1. Si tengo, digamos, un negativo, menos 12, ¿no es cierto?, elevado a la potencia 0. ¿Sí? Esto va a ser igual a 1. Por lo tanto, cualquier base elevada a la potencia 0 me da 1. Cualquier base elevada a la potencia 1 va a ser la misma base. ¿Estamos claros con esas dos propiedades? Sí, profe. Perfecto. Igual, si van teniendo dudas, preguntas, inquietudes o algo no está claro, me van diciendo nomás a lo largo de la clase para ir solventando. No tengan tampoco vergüenza de preguntar, pregunten nomás con toda la confianza. La idea es poder solventar y que ustedes queden claros para que cuando el momento de, no sé, de lecciones o de evaluaciones o de hacer deberes llegue, no tengan mayor inconveniente, ¿sí? Listo. Ahora, por otro lado, tenemos, o vamos a hablar un poco de la potencia de base 10. Creo importante hablar esto porque a veces cuando nosotros sí estamos haciendo algunos ejercicios, especialmente cuando hacemos conversión de unidades, no saben manejar estas potencias, por un lado, y estas nos sirven un montón para realizar lo que se conoce como notación científica. ¿Sí? Y en ese sentido, necesitamos manejar como estas cifras cuando tienen base 10. Igual un compañero me dice que acaba de ingresar porque recién llega del trabajo. Bienvenido. Igual el resto de la clase que no haya podido ver, ya se va a colgar más luego el video en la plataforma para que pueda igualarse esa partecita. Justamente habíamos hecho una introducción de lo que vimos el día de ayer, o sea, un recorderis, y ahorita estábamos hablando ya de la potenciación. Y vamos a ver las potencias de base 10 que van a ser muy útiles en lo que se conoce como notación científica. Entonces, si yo hablo de la potencia de base 10, quiere decir que la base, ¿sí?, en este caso va a ser el número 10. E igual, nosotros, por ejemplo, para resolver este tipo de potencias, debemos tomar en cuenta que el exponente me va a indicar, ¿sí?, cuántos ceros me están acompañando, en este caso, al número 1, por ejemplo. En el primer caso me dice 10 a la 0. Ahora, aplicando la propiedad que vimos, sabemos que cualquier base elevada a la potencia 0 es 1, 10 a la 0 va a ser 1. Si aplicamos la lógica que acabo de decir, ¿no es cierto?, que la potencia me indica el número de ceros que lo acompañan al 1. 10 a la 0, ¿no es cierto?, me dice que no hay ningún 0, por lo tanto es 1. Entonces, cualquiera de las dos me cumple la cuestión. Por ejemplo, si yo tuviera 10 al cubo, quiere decir que el 1 va a estar acompañado de 3 ceros. Entonces, una forma súper rápida de resolver en este caso las potencias. O 10 a la sexta, que quiere decir que el 1 va a estar acompañado de 6 ceros. Si nos fijamos, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 10 a la sexta se convierte en 1.000.000. Y así sucesivamente, dependiendo del exponente que esté acompañando, en este caso, al número 10. Aquí siguen. Por otro lado, también aquí yo quería mencionarles, de paso, las potencias negativas. Yo podría tener potencias negativas. Ahora, cuando nosotros hablamos de este numerito 10 elevado a potencias negativas, la lógica de los ceros o hacia dónde van los ceros va a ir cambiando. ¿Qué quiero decir con eso? Denme un segundo, voy a anotar otra vez.
Pongamos que yo tuviera 10 elevado a la... Esto sí tengo que escribirlo. ¿No? Elevado a la menos 1. A mí se me puede presentar esto, ¿sí? Y si yo trabajo con este tipo de potencias, yo también les puedo dar como una solución rápida. También hay otra solución un poco más larga, digamos así. Pero nosotros nos vamos a ir a la solución rápida. Si mi exponente es negativo, en cambio me va a indicar cuántas veces se recorre la coma, ¿sí? Aquí vamos a tener decimales. Es decir, yo voy a colocar un 0. Y si me dice que es a la menos 1, quiere decir que la coma solamente se recorre un puesto. Por lo tanto, sería 0,1. Si yo tuviera, por ejemplo, vamos a poner otro para que se entienda esta parte. Si yo tuviera 10 a la menos 2, digamos. A la menos 2, está bien feo ese 2. Pero bueno. Ya, entonces si yo tuviera 10 a la menos 2, igual voy a colocar el 0 y este me indica cuántas veces tengo que recorrer la coma. Por lo tanto, sería 1, coloco otro 0, 2. Y aquí vendría el 1. Por lo tanto, si yo tengo 10 a la menos 2, la última, el último punto, ¿no es cierto? Que es el, perdón, sería como, recorro como 2 puestos después de la coma. Entonces sería 1, 2. Y me quedaría 0,01. Eso me va a ir indicando. Pongamos otro ejemplo. 10 a la menos 5, digamos. ¿Ya? 10 elevado. Un poco difícil esta pizarra virtual. Menos. Voy a poner el 4 por facilidad. Ya. 10 a la menos 4, digamos que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, igual aquí la lógica tiene que ver con cuántas veces mi coma o después de mi coma cuántas cifras hay. Esto sería 0, ¿no es cierto? Si me dice 4, entonces tendría 1, 2, 3 y 4. Esto sería lo mismo que tener 1, 2, 3, 4. 0,0001. Si fuera 10 a la menos 5, tendría que agregar, ¿no es cierto?, un 0 más y sería 0,0001. Entonces, vemos que este 10 o esta potencia o esta base puede tener potencias negativas o positivas. Yo podría operar esto de esta forma. Ahora, si no me acuerdo cómo hacer esto así, podría utilizar otra manera. Hay otra propiedad dentro de la potenciación que nos habla cuando nosotros tenemos exponentes negativos. ¿Qué va a pasar ahí? Cuando yo tengo exponentes negativos, yo puedo transformar estos en positivos. Y estos se pueden transformar en positivos, pero para eso yo necesito aplicar el inverso. Entonces, para que un exponente sea positivo o lo pase a positivo o lo transforme, o para transformar, mejor pongámosle. Para transformar un exponente negativo en positivo, invierto la expresión. ¿Qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, si yo tengo A, ¿no es cierto?, que es lo que estamos manejando ahorita, elevado a la menos 1 o a la menos n, pongamos. Esto va a ser igual a 1 sobre A elevado a la n. Yo le doy la vuelta a mi expresión. Ahora esta propiedad es importante porque si yo no me acuerdo lo que les acabo de explicar de esta base, puedo aplicar esto.
Entonces, cualquier base elevada a un negativo, si yo quiero convertir en positivo ese exponente, le doy la vuelta. En ese sentido, a la menos n es lo mismo que tener 1 sobre a elevado a la n. Ahora, esto aplicado con numeritos, digámosle así, vamos a tomarlo 10 a la menos 1, ¿ya? Si yo aplico esta propiedad, esto sería igual, ¿no es cierto? Sin irme por el otro lado, esto sería lo mismo que tener igual a 1 dividido para 10, ¿no es cierto? A la 1. 10 a la 1 será 10, por lo tanto es 1 sobre 10. 1 sobre 10 me va a dar 0.1. O si tomamos, por ejemplo, el 10 a la menos 4. Esto va a ser lo mismo que tener 1 sobre, ¿no es cierto? 10, para los números chuecos, elevado a la cuarta. Y yo transformé, ¿no es cierto?, este 4 negativo en positivo, dándole la vuelta a la expresión. Ahora, 1 sobre 10 a la cuarta sería 1 sobre 10.000, ¿no es cierto? Porque esto significa que el 10 va a estar acompañado de varios ceros, o el 1 va a estar acompañado de 4 ceros. 4. Entonces, esto sería lo mismo que tener 1 sobre 10.000. Si yo divido 1 para 10.000, me va a dar 0.0001. ¿Está claro esta partecita? Que a veces sí se me confunden. ¿Preguntas? ¿No? Listo. Voy a permitir borrar para seguir avanzando. Igual, si van teniendo dudas, inquietudes, cualquier cosa, me van diciendo. Ya. Por otro lado, otras propiedades que nosotros vamos a tener dentro de la potenciación, por ejemplo, es cuando nosotros contemplamos productos. Es decir, cuando tenemos la potencia de un producto. Es decir, hay un producto, una multiplicación que está elevada a una potencia. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, por ejemplo, sería A por B y todo esto elevado a la N. Si ustedes se fijan, tengo una multiplicación dentro del paréntesis elevada a la N. Lo que pasa en estos casos es que el exponente se distribuye para ambos factores de mi producto. Es decir, este exponente va a afectar tanto a la A como a la B. Esto solo cuando hay producto, porque si aquí fuera una suma, ya no tiene la misma lógica, solamente producto. Cuando hay un producto y este producto está elevado a una potencia, ¿sí? Esta potencia se distribuye para cada uno de los factores. Por lo tanto, si tengo A por B elevado a la N, esto va a ser lo mismo que tener A la N por B a la N. Ejemplo, si tengo 5 por 4 elevado al cubo. Este 3 se distribuye al 5, se distribuye al 4, y esto es lo mismo que tener 5 al cubo por 4 al cubo. Por otro lado, también nosotros podemos tener la potencia de un cociente. Cuando hablo de cociente, estoy hablando de división, ¿sí? Entonces, la operación que va a estar elevada a una potencia en específico, para nuestro caso, sería la división. Igual, como aquí tenemos, si yo tengo A dividido para B, todo esto, ¿sí? Debe haber paréntesis necesariamente elevado a la N. La N se distribuye tanto para el numerador como para el denominador. Esto va a ser lo mismo que tener A elevado a la N dividido para B a la N. ¿Por qué digo la importancia del paréntesis? Porque me suele o podría pasar lo siguiente, digamos. Yo podría tener A elevado a la
N dividido para B. ¿Ya? En este caso, como yo no tengo paréntesis y el exponente está en la A, significa que el exponente solo le afecta a la A. El paréntesis que tengo acá en mi propiedad, en cambio, me indica que este exponente está afectando a toda mi expresión. Ahora, si yo confundo esto con esto, puedo generar errores en la resolución de mi ejercicio. Por eso es muy importante fijarse cómo está el paréntesis, en dónde está. En este caso, está abrazando a toda la expresión, por lo tanto, la n va a afectar a numerador y a denominador. En este caso, no tiene paréntesis, por lo tanto, la n solo afecta al numerador. O podría darse el caso que el paréntesis esté aquí, donde lo estoy colocando, ¿cierto? Bueno, está bien feo, pero es un paréntesis. Tengo A, paréntesis, elevado a la n, y la B no está dentro del paréntesis. Por lo tanto, esto significa que la n o el exponente solo le afecta al numerador. O podría darse el caso de que tengan, no sé, A sobre B a la n, ¿ya? Si se da este caso, la n solo le afecta a la b. Si la b estuviera en paréntesis, solo le afecta a la b, porque la a está fuera del paréntesis o no se contempla dentro de la expresión. Tener cuidado un poco con eso. Ya, para dar un ejemplo de esta propiedad, tenemos 3 dividido para 5 elevado al cuadrado. Como toda la expresión está en un paréntesis, significa que el 2 se distribuye tanto para el numerador como para el denominador. Es decir, esto sería lo mismo que tener 3 al cuadrado dividido para 5 elevado al cuadrado. Hasta ahí, ¿dudas, inquietudes? ¿Está claro, no está claro? Profe, el anterior, ¿puede repetir, por favor? Esta última, No, la del cociente. la del La del producto. producto, ya. Ya, en el producto nosotros tenemos que puede Potencia de un haber, producto. exacto, Sí, por que favor. ya no hay problema. La potencia de producto es cuando nosotros tenemos una multiplicación, ¿sí? O elementos que se están multiplicando y estos están elevados a su vez a una potencia. Como tenemos aquí, ¿no es cierto? A por B, paréntesis, elevado a la n. Lo que pasa en este caso es que justamente esta n, que está fuera del paréntesis, o esta potencia, afecta tanto al un factor como al otro factor, es decir, se distribuye. Por lo tanto, si yo tengo a por b elevado a la n, es lo mismo que tener a la n por b a la n. Si pongo esto en numeritos, sería 5 por 4 elevado al cubo. Importante el paréntesis. El paréntesis me indica a quién afecta el exponente. En este caso, el 3 va a afectar tanto al 5 como al 4. Es decir, esto sería lo mismo que tener 5 al cubo por 4 al cubo. ¿Por qué digo es importante el paréntesis? Voy a hacer lo mismo que hice abajo. Si yo tuviera, por ejemplo, ¿no es cierto? A, digamos, paréntesis, por B, en paréntesis, elevado a la n. Ya, si ustedes se fijan aquí el paréntesis demarca límites. Entonces, como la A está fuera del paréntesis de la E que tiene de la N, perdón, que tiene el exponente, de la B que tiene el exponente N, significa que este exponente le está afectando solo a esta B, no a la A. A su vez, también la A podría estar fuera de, sin paréntesis incluso, ¿sí? Yo podría tener A por B elevado a la N. Si la B está en un paréntesis y la N no más afecta este paréntesis, significa que a la única letra que le afecta al exponente es a la B. Necesariamente debe haber no sé, un paréntesis, un corchete, una llave que esté como abrazando a los dos términos de mi producto para yo poder aplicar distributivo. Si pasa lo contrario, no puedo aplicar distributivo. Sí, entonces, en esas cositas que a veces parecen detalles insignificantes, debemos estar pilas porque
suele pasar a veces que por no ver esos detalles se daña todo el ejercicio. Sí, ahí quedó más claro la compañera que nos preguntaba. Sí, profe, muchas gracias. No se preocupe, de nada. Déjeme, voy a ir borrando esto. Avancemos. Como ven, la potenciación tiene algunas propiedades. Bueno, aquí ya vimos la potencia cuando se tiene exponente 0. Cualquier base elevada al exponente 0 siempre va a ser 1. Tomar aquí en cuenta algo que no dije antes, que la base tiene que ser diferente de 0. ¿Sí? La base no va a ser 0 para aplicar esta propiedad. Ahora, si yo aplico otro tipo de potencia que no sea el 0, sino sea un 4, es decir, 0 elevado a la cuarta es 0. ¿Sí? Pero si tengo 0 elevado a la 0, se conoce como indeterminación y por eso es que necesariamente cuando hay potencia 0, la base debe ser diferente de 0. Ahora también nosotros podemos presentar exponentes fraccionarios. Sí, ahorita vimos como todos enteros prácticamente, pero yo podría tener exponentes fraccionarios. Entonces, cuando un exponente es una fracción, ¿sí? Por ejemplo, como tenemos aquí, a elevado a la n sobre m, esto se va a convertir en un radical. Para convertirse en un radical, ¿qué va a pasar? Que la m, ¿sí? Va a ser parte del radicando o del índice que se conoce en la radicación, ¿sí? Y la n, en cambio, o el numerador va a ser exponente. Es decir, si yo tengo a elevado a la n sobre m, esto va a ser lo mismo que tener raíz m, es decir, del denominador, raíz m de a elevado a la n. Entonces se convierte en un radical o en radicación. Por ejemplo, aquí yo tengo 3 elevado a la 4 medios. Entonces el denominador se convierte en índice, por lo tanto sería raíz cuadrada de 3, el 4 se convierte en exponente de la base de 3 elevado a la cuarta. Sí, sí está clara esa propiedad. Sí. Ya. Por otro lado, ya habíamos hablado igual de la potencia de exponente negativo, ¿no es cierto? Entonces decíamos que cuando nosotros tenemos un exponente negativo, para transformar este exponente a positivo, porque se recomienda siempre trabajar con potencias positivas, lo que nosotros hacemos es invertir la expresión. Es decir, a elevado a la menos n sería 1 sobre a a la n. En este caso le han puesto a elevado a la menos 1, es lo mismo que tener 1 sobre a. O yo podría tener, perdón, este 3 elevado a la menos 2 para que el exponente se haga positivo. Esto sería 1 sobre 3 elevado al cuadrado, que es lo mismo que tener 1 dividido para 9. También en este caso podrían darse expresiones más complejas. Por ejemplo, voy a escribir esto. Para este caso yo también podría tener, voy a poner a sobre b, ¿sí? Y todo esto podría tenerlo yo elevado a la menos n. Vamos a trabajar con términos generales, ¿sí? Si yo digo que quiero transformar esta potencia negativa en positiva y para poder aplicar esta propiedad lo que tengo que hacer es invertir la expresión y hacer la potencia positiva, si hablo de invertir la expresión quiere decir que el denominador se convierte en numerador y el numerador en denominador. Por lo tanto, esto sería lo mismo que tener b dividido para a. Si ven, le di la vuelta. Cuando hablo de invertir la expresión es darle la vuelta. Le doy la vuelta a la expresión y esto sería lo mismo que tener b sobre a elevado a la n y se convierte la potencia en positiva. Después de esto, como tengo una división con una potencia, con una misma potencia, puedo hacer incluso la otra propiedad que vimos, distributiva de la n, y esto me quedaría igual a b
elevado a la n dividido para a elevado a la n. Si ustedes se fijan, puede haber que en una expresión o que en un ejercicio yo tenga que combinar varias propiedades. Y es importante por eso conocer cada una de estas propiedades para yo ir resolviendo o ir haciendo una u otra operación paso a paso y respetando las leyes que acabamos de ver. Si estas leyes son como inmutables, digamos, si es así o es así. La matemática en realidad es de esa manera, tiene leyes que son inmutables, que si las respetamos podemos resolver de forma adecuada los ejercicios, pero eso no significa que yo no las pueda combinar, que yo no las pueda mezclar con otras propiedades para yo obtener un resultado que quizás necesite demostrar, ¿sí? O para poder simplificar de mejor manera una expresión. Preguntas que tengan hasta ahí. Algo que sobre la teoría no haya quedado claro. Profe, tengo una pregunta. Dígame. A ver, en la parte donde es potencia de exponentes fraccionarios, se puede poner un número negativo, pero el negativo va a la base de la raíz o va para la potencia. Esa duda me quedó. Gracias por la pregunta. Es una buena pregunta, de hecho. Ya, ¿yo podría tener un fraccionario negativo? Sí, ¿no es cierto? Sin embargo, para nosotros poder aplicar esta propiedad, generalmente en lo que es radicación nosotros no tenemos índices negativos, ¿sí? Aquí. Por lo tanto, yo podría aplicar primero esta propiedad que explicaba hace un rato, la de potencia de exponente negativo, transformar ese exponente negativo en positivo y después aplicar la de la radicación. ¿Qué quiero decir con esto? Pongamos un ejemplo. A este 3 mismo lo voy a tomar. Permítame. Ya. Por ejemplo, si yo tuviera el mismo ejemplo que está ahí, pero con potencia negativa, disculparán los números que es medio difícil dibujar aquí. Entonces, me dice 4, supongamos que fuera elevado a la 4 medios, que es lo que preguntaba Andrés, ¿no es cierto? Si yo tengo este caso, lo recomendable es transformar primero esta potencia en potencia positiva. Como les dije, siempre se recomienda en general en ciertos ejercicios o cuando ya estamos más avanzados para factorización, o sea para productos notables, o sea para trabajo con expresiones algebraicas, se recomienda que los exponentes preferiblemente sean positivos. Con eso no quiero decir que no puedo trabajar con negativos, pero de preferencia con positivos. Para este caso, ¿sí? Yo tengo un exponente fraccionario y además de fraccionario negativo. Voy a aplicar primero la propiedad de transformar este exponente en positivo. Es decir, esto sería lo mismo que tener igual, ¿no es cierto?, a 1 dividido para 3 a la 4 medios, ¿sí? Para yo poder tener un exponente positivo. Esta sería una forma de hacer. De ahí lo que dijo Andrés podría aplicar también. Ahora, si yo hago esto, ¿no es cierto? Si ven, le di la vuelta a la expresión y lo hice positivo el exponente. Y si después yo quiero esto transformar en radical, necesariamente el radical va a quedar en el divisor. Yo no puedo después pasarlo arriba, porque por algo ya puse 1 sobre 3 elevado a la 4 medios. Es decir, aplicando la otra propiedad, esto sería 1 dividido para la raíz cuadrada de 3, comparan los números, de 3 a la cuarta. ¿Sí? Entonces, esto de aquí, como ustedes ven, o el resultado de operar esto, no es lo mismo que esto. Esto es raíz cuadrada de 3 a la cuarta. Esto es 1 dividido para la raíz cuadrada de 3 a la cuarta y eso va a ser una cosa totalmente distinta. Dígame, Leslie, que estaba alzando la Si mano. tengo en la potencia de potencia, por ejemplo,
digamos, 5 elevado a 1 y eso elevado a 0, ¿cómo sería? 5 elevado a 1 y elevado a 0. Gracias por la pregunta, es muy buena pregunta, de hecho. Ya. Pongamos lo que nos dice la compañera para que todos podamos verle. Le voy a poner más acá arriba. Me dice, por ejemplo, ¿no es cierto? 5, digamos, elevado al cuadrado, supongamos, ¿no es cierto? Y esto elevado a la potencia 0. Así, ¿verdad, Leslie? Sí. Ya. Aquí yo puedo aplicar la propiedad de potencia o directamente la propiedad de decir que cualquier base elevada a la potencia 0 es 1. En este caso, mi base está elevada al cuadrado, ¿sí? Y esto se convierte como en cualquier base. Por lo tanto, esto se va a hacer 1. Así. O sea, si el 0 es lo que está fuera de la expresión de cualquier expresión y está como potencia, esto automáticamente se hace 1. Puedo hacerlo por ese lado o puedo hacer aplicando, como decía Leslie, potencias de potencia. 2 por 0, 0, ¿no es cierto? Esto se convierte ya en 2 por 0, 0. Por lo tanto, esto es 5 a la 0. Y cualquier base elevada a la potencia 0 sigue siendo 1. Puede darse casos o ejercicios en los que ustedes tengan algo parecido y puedan, no sé, voy a poner letras. Digamos, yo tengo A. Esto me va a dificultar un poco al cuadrado. Digamos por B. Esto dividido para, no sé, voy a poner cualquier exponente otra vez A, elevado a la sexta, se me ocurre, sí, voy a ponerlo así. Esto elevado a la potencia 5, digamos. Y hay otro paréntesis así como más grande que abraza toda esta expresión, por ejemplo, ¿sí? La abraza de esa manera y todo esto está elevado a la potencia 0. Como ven, si yo quiero resolver ¿no es cierto? Si me voy por el camino convencional o no me doy cuenta del exponente 0 que abraza todo, voy a hacer, ¿no es cierto? Primero identifico bases iguales, si hay división resto las bases, distribuyo el exponente y me demoro un montón. Y a la final lo que tengo como exponente final es el 0. Si yo tengo cualquier expresión, cualquier número, y es muy complejo, bueno, este no está tan complejo, pero es muy complejo, y todo está en paréntesis, corchete o llave, y esto está elevado a la potencia 0, automáticamente yo digo esto es 1, ¿sí? Porque cualquier base elevada a la potencia 0 siempre va a ser 1. Como en este caso ustedes ven, esta es una base, cualquier base, y como toda esta está abrazada en un corchete, paréntesis, perdón, y esto elevado a la potencia 0, automáticamente yo no me voy a poner a operar y hacer una cosa largota. Yo veo eso y digo es 1, ¿sí? Sí he puesto como ejercicios de ese tipo y a veces no se dan cuenta y se dan la vuelta y después se confunden, etcétera. Pero si la potencia 0 es lo que está más fuera del paréntesis, automáticamente es 1. Ahí quedó claro, Leslie, compañeros. Sí, Inge. ¿Ya? Muchas gracias, profe. ¿De qué? No sé si en torno a estas propiedades surja otra duda. Sí es importante, por ejemplo, si ven las preguntas nos permiten aclarar más cositas, capaz que a veces no se las ve nomás. ¿Dudas tal vez? No por el momento. Ya. Igual, si les surge alguna otra duda, me hacen saber, ¿sí? Digamos que capaz ahorita en la clase no se les ocurrió ninguna duda, pero revisaron la clase o se ponen a revisar apuntes y dicen, ahora, y si pasa esto, mañana igual, todos los días, antes de iniciar como con el nuevo tema, siempre yo suelo hacer como una especie de recordés, les pregunto, como lo que hice hoy día. ¿Qué vimos el día de ayer? ¿Qué significa esto? Y yo voy retroalimentando como en resumen todo lo que ya hayamos visto. Entonces, en ese espacio, si es que surgen dudas de cualquier parte de la materia, no solo de la clase anterior, sino que
¿Por qué les digo de cualquier parte de la materia? Porque a veces cuando ya dejo talleres, si ya les surge dudas de todo lo anterior, de cualquier clase, de cualquiera de las clases que hayamos tenido, no importa que la clase la di hace 10 días, si yo tengo una duda y quiero preguntar, podemos preguntar en ese espacio de retroalimentación que siempre yo uso al inicio de las clases. ¿Sí? Un poco para que le tengan en cuenta y pregunten nomás sin miedo. Bueno, aquí ya vienen como ejercicios resueltos. Esto más bien vamos a hacer el día de mañana, un poco para sentar el conocimiento. Ya vamos a hacer como algunas cosas y solo vamos a trabajar con números y voy a pasar también a explicar la parte de fracciones. Entonces mañana veríamos todo como en ejercicios y especialmente con fracciones. La primera hora y la segunda hora vamos a hacer un tallercito en clase. Sí, entonces un poco para después pasar a hacer la parte práctica. Ahorita quedémonos un poco con la teoría. Igual, los elementos que uso para la clase les voy a ir subiendo a plataforma para que puedan revisar. Se han de haber visto que ya están igual las diapositivas del día de ayer en la plataforma. No sé si tienen alguna duda hasta el momento de potenciación o de lo que hayamos visto el día de ayer. No, ya. A ver, vamos a hacer algo para que respiren un ratito porque le hemos llevado de corrido. Vamos a tener unos, ¿qué será? Unos 5 minutitos de receso para que se estire un ratito y regresamos. Sí, es decir, ahorita en mi reloj son las 9:03. 9:08, regresamos, ¿sí? Vaya, estírese, tome agüita si necesita, no sé. Y 9:08 volvemos a ver para ver la segunda parte que sería la radicación. Ahora, ¿yo por qué hago esta pausa? Porque el cerebro capta ciertos, 45 minutos tiene una atención al 100%. Pasado eso ya empieza como a divagar. Entonces, si hacemos un descanso de unos 5 minutitos, el cerebro ya puede divagar esos 5 minutos y al regreso nos volvemos a concentrar en la clase. Ya entonces tenemos unos hasta las 9:08 y volvemos. ¿Sí?
Listo, volvemos. Espero ya estén todos. Entonces, estábamos hablando hace un momento ya de la potenciación. Ahorita vamos a empezar un nuevo tema que es la radicación. Sí. A ver, denme un segundito que esta pantallita chiquita que tengo aquí no está tan chiquita y me estorba. Ya. Ahí. Ya, entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos de radicación, hablamos de una operación que viene a ser inversa a la potencia, ¿sí? Y en este caso, el objetivo que tiene justamente esta operación inversa es encontrar la base. En un caso, lo que hacíamos es que esta base elevada a una potencia encontraba, ¿no?, un resultado. Ahora, cuando hablamos de radicación, a partir de ese resultado, lo que yo busco es encontrar la base de la potencia, ¿sí? Conociendo como sus elementos. La radicación en sí, para su notación, va a tener como algunos símbolos, va a tener varios elementos, como vemos acá hacia el final de la pantalla. Yo tengo raíz n de a. Entonces aquí tenemos la a, que viene a ser el radicando. Tenemos el signo del radical, que es justamente este signo que está sobre la a. Y tenemos a la n, que se conoce como índice, ¿sí? Por lo tanto, aquí decimos que podemos tener la raíz enésima de a. Y esa sería como la forma general en la que yo puedo representar justamente esta operación matemática que es la radicación. ¿Ya? Para cuando nosotros hablamos del índice, el índice va a ser un número natural. Siempre este número natural va a ser mayor o igual que 2. Si digo que es un número natural, quiere decir que va a ser siempre positivo, aparte va a ser entero. Recuerden la clasificación de los números que vimos el día de ayer. Y si digo que es mayor o igual que 2, quiere decir que va a ser de 2 para arriba, digámoslo de otra manera. ¿Sí? Solamente hay como una excepción de cuando yo no coloco como este índice en el radical, que es cuando cuando es el 2, cuando se habla de raíz cuadrada. Si ahí se lo omite, yo puedo tener raíz de a sin el índice, eso significa que es raíz cuadrada. Solamente en ese caso. De ahí si ya hablo de raíz cúbica, raíz cuarta, raíz sexta, raíz novena, se me ocurre, siempre va a ir señalado o siempre el índice va a ir dentro de este espacio que tiene el radical. ¿Ya? También nosotros cuando hablamos de radicación, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta algo importante con respecto, sí, al radicando o a la base, y que sería como lo que está dentro del radical. Y es que yo siempre voy a poder sacar, por ejemplo, raíces pares solamente de números positivos. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo no puedo tener una raíz cuadrada de un número negativo o no puedo tener una raíz cuarta de un número negativo. A ver, poniéndolo ya en contexto. Si yo tengo raíz cuadrada de menos, se me ocurre de menos, ahí pongámosle el 9 que está ahí, pongámosle menos 9, ¿ya? Si yo tengo dentro de mi radical o de mi raíz un número negativo, yo no le puedo sacar una raíz par, porque esto se convierte en un número imaginario. Y como nosotros dentro de la clase vamos a trabajar con números reales, por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, una raíz cuadrada de menos 9, voy a poner no existen los reales o es un número imaginario, su respuesta. Siempre tomemos en cuenta entonces que cuando yo tenga potencias pares, mi base debe ser positiva, ¿sí? Es decir,
yo tengo aquí raíz cuadrada de 9, la base es positiva. Yo podría tener incluso raíz cuarta, voy a ponerle aquí el 4, raíz cuarta de 16, por ende mi base tiene que ser positiva. Yo no puedo tener menos 16, porque eso ya me da un número complejo o un número imaginario, por un lado. Por otro lado, si es que mis índices son impares, mi base sí puede ser negativa. ¿Qué quiero decir con eso? Denme un segundito, pasó algo. Denme un segundito. Disculpen, pasó algo inesperado en la casa, entonces tuve que ir a ver. Ya, entonces les decía que al contrario, en cambio, las raíces impares sí pueden contemplar radicandos negativos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo tengo, se me ocurre, raíz cúbica, que es impar, ¿no es cierto?, de menos 8. Esto sí puedo operar, ¿sí? Solo cuando es par, yo no puedo tener una base negativa. Pero si es impar, yo podría tener un radicando negativo. Por ejemplo, raíz cúbica de menos 8, esto va a ser igual a menos 2. Porque si yo multiplico menos 2 por menos 2 por menos 2, me da menos 8. ¿Sí? Un poco para aclarar este tema de los radicandos, de los índices y las bases. Si mi índice es par, mi base solamente positiva, o mi radicando solamente positivo. Si mi índice es impar, mi base o mi radicando puede ser positiva o negativa. Sí, un poco eso se está explicando en esta diapositiva. Por ejemplo, raíz cuadrada de A va a ser igual a B, sí, solo si B cuadrado es igual a A. Entonces, un poco lo que está tratando de explicar, que en este caso mi radicando tiene que ser positivo si es que mi índice es el cuadrado. No sé si tengan dudas de lo que acabo de mencionarles. Vamos a seguir avanzando. Ya. También es importante aquí tomar en cuenta, ¿sí?, que cuando yo tengo la raíz enésima de un número no negativo, en este caso positivo, el resultado o la raíz enésima de este va a ser un número no negativo B. Es decir, si yo tengo la raíz, no sé, cuadrada de 4, va a ser 2. O la raíz cúbica, como tenemos aquí, de 27, va a ser 3. ¿Sí? O aquí en este caso, ya pasamos en cambio con la raíz cúbica de menos 64. Como es un número, en este caso, como es un número impar el índice, yo puedo sacar y esto me da menos 4. ¿Sí? Y lo que les decía hace un momento, la raíz cuadrada, por ejemplo, de menos 4 no va a ser un número real, porque como mi exponente es par, perdón, mi índice es par y mi
y mi radicando es negativo, yo no puedo sacar una raíz par de un número negativo, porque esto ya no estaría dentro de los números reales, sino más bien sería un imaginario o un número complejo. Ahora también la radicación contempla algunas propiedades, ¿sí? Dentro de estas vamos a ver la primera, que es la raíz de un producto. Entonces, cuando yo hablo de la raíz de un producto de igual índice, es decir, que yo tenga un producto de dos elementos que tengan el mismo índice o el mismo índice, porque si no me confundo con exponente. Por ejemplo, si yo tengo aquí, ¿no es cierto?, raíz n de A por raíz n de B, como el caso de acá, lo que nosotros hacemos o lo que pasa en estos casos es que como tengo el mismo índice, estos dos elementos que están contemplados como radicandos se multiplican. Es decir, raíz n de A por raíz n de B va a ser lo mismo que tener raíz n de A por B. ¿Sí? Solamente cuando los índices sean iguales. Si yo ya tengo aquí n y aquí tengo m, ya no aplica tal cual esta propiedad. Solamente cuando hablamos de índices iguales. Raíz n de A por raíz n de B es igual a raíz n de A por B. Por ejemplo, aquí yo tengo raíz cuadrada de 9 por raíz cuadrada de 16. Esto va a ser lo mismo que tener raíz cuadrada de 9 por 16. O en este caso, ¿no es cierto?, raíz cúbica de 27 por raíz cúbica de 2 es lo mismo que tener raíz cúbica de 27 por 2. Ahora, estas propiedades, igual que las propiedades que vimos hace un rato de la potenciación, se pueden aplicar al inverso. Es decir, yo puedo ir, digamos, al derecho de esto a esto, o si es que me dan lo de acá, en cambio raíz n de A por B, puedo ir hacia acá. Entonces, en el caso de que yo vaya hacia el lado contrario, si yo tengo un producto dentro de un radical, lo que va a pasar es que este radical se distribuye tanto para el un factor como para el otro factor. Es decir, si a mí me dan como dato raíz n de A por B, va a ser lo mismo que tener raíz n de A por raíz n de B. Y eso es lo que se está aplicando acá en el tercer ejemplo, que yo tengo raíz quinta de x por y por z. ¿Qué quiere decir? Esto va a ser raíz quinta de x por raíz quinta de y por raíz quinta de z. Y algo similar se está aplicando en el último ejemplo, que tengo raíz séptima de 2 por a cuadrado por b quinta por c cuarto. Yo puedo distribuir este radical para cada uno de estos factores. Ahora, lo que sí deben tomar en cuenta es que cada uno de los factores conserve sus símbolos, conserve sus exponentes. En este caso, si es que hay signos, también conserve sus signos. ¿Sí? Aquí yo, por ejemplo, esto se convertiría en raíz séptima de 2 por raíz séptima de A al cuadrado por raíz séptima de B a la quinta y por raíz séptima de C a la cuarta. Es decir, cada uno de estos con su exponente va en el respectivo radical. ¿Dudas sobre esta propiedad? No. Ya. Por otro lado, existe otra propiedad que se conoce como la raíz de una raíz. Recuerden, hace rato vimos potencia de potencia. En este caso también puede existir la raíz de una raíz. Y para esto nosotros podríamos tener raíz n, todo esto, de la raíz m de a. Entonces vemos que yo tengo un mismo radicando y este radicando está metido dentro de dos raíces. Entonces lo que va a pasar aquí es que conservo el radicando, que es a, y multiplico los índices. Por lo tanto, esto sería lo mismo que tener raíz de n por m de a. Ejemplo ya concreto con numeritos, yo aquí tengo, ¿no es cierto?, raíz cuadrada de la raíz cúbica de 8. Ahora, si ustedes se fijan, el radical debe estar hasta el final
y abrazando al otro, porque si yo dejo como a medias, que a veces me hacen, después ustedes se confunden porque no saben a quién mismo afecta ese radical. Por lo tanto, si yo tengo esto, aplicando esta propiedad, sería, conservo el radicando, que es 8, y sería la raíz de los índices multiplicados, 2 por 3, ¿no es cierto? Entonces sería raíz de 2 por 3 de 8. 2 por 3 son 6, por lo tanto se convierte en raíz sexta de 8. Y esto puede pasar con n, ¿sí? Con n radicales. Por ejemplo, aquí yo tengo raíz cuadrada de la raíz quinta de la raíz cúbica de a. Entonces conservo mi radicando que es a y multiplico los índices. Por lo tanto, esto sería 2 por 5 por 3, o sea, raíz de 2 por 5 por 3 de a. 2 por 5, 10 por 3, 30. Por lo tanto, tengo raíz treintaava de a. ¿Sí está clara esta propiedad? Ya. Bueno, también en esta diapositiva también se habla de las propiedades que no tienen. Cuando hablo de propiedades que no se tienen, quiere decir que son errores matemáticos, que yo no puedo hacer eso, ¿sí? ¿Y por qué es importante aclarar esto? Porque a veces mezclan unas cosas y se inventan nuevas propiedades que a la final dañan el proceso, ¿sí? Del ejercicio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una raíz n de a más b, yo no puedo decir que esto es lo mismo que tener raíz de a más raíz n de b. Esto es incorrecto. Esto no se debe hacer. Sí, porque a veces me hacen cada cosa que siempre a uno le queda ya la experiencia. Entonces, esto no existe. No se hace. Yo no puedo decir que raíz de 4 más 4 es igual a raíz cuadrada de 4 más raíz cuadrada de 4. Esto es incorrecto. Entonces, en estos casos, lo correcto es operar primero lo que está internamente dentro de la raíz. En este caso sería, ¿no es cierto? 4 más 4, 8, y esto sería raíz cuadrada de 8. ¿Sí? Yo no puedo decir que eso es lo mismo que esto. También aquí nos indica que la raíz de 8 es diferente de 2 más 2, y por eso es que no se puede hacerlo de acá. ¿No es cierto? Yo les dije 4 más 4, 8, y me queda raíz cuadrada de 8. Ahora, si yo digo que eso de ahí es igual a raíz cuadrada de 4 más raíz cuadrada de 4, saco la raíz cuadrada de 4, es 2, la raíz cuadrada de 4, 2. 2 más 2 son 4. Y raíz de 8 es diferente de 4. Raíz de 8 es lo mismo que tener 2 raíz de 2, que nos da 2.82. 2.82 no es igual a 4, y por lo tanto hacer esto dentro de un ejercicio es incorrecto. Yo jamás puedo separar los elementos de una suma que están dentro de un radical como que fuera cada uno independiente y con el radical. Eso solamente lo puedo hacer en un producto, jamás en una suma. Y aquí está un poco lo concreto, ¿no es cierto? ¿Por qué no es igual? Si estamos claros, ¿por qué no hago esto? Porque suma. Ah, porque es suma. Igual, si fuera aquí una resta, tampoco puedo hacerlo. Dígame. No, esa era mi pregunta. Ya, si fuera una resta aquí, ¿no es cierto? En lugar del más yo tuviera el menos, tampoco puedo hacer esta barbaridad, ¿sí? Entonces, sea suma o resta, no se aplica esto. Entonces, lo correcto para operar es resuelvo la suma o resuelvo la resta, y a ese resultado de la suma o la resta le saco la raíz. Y yo con mis tachones, déjenme borrar los tachones. Por motivos de explicación suelo usar algunos elementos. Ya, también cuando se habla de radicación, puede haber como varias operaciones, ¿sí? Y se puede hablar de lo que se conoce como radicales semejantes. Entonces, yo hablo de radicales semejantes cuando yo tengo el mismo índice
y tengo el mismo radicando. Y esto está acompañado de cualquier otro elemento o de cualquier otro número, como en el caso que tenemos aquí. Yo tengo P raíz de N, raíz enésima de A. Y también tengo Q raíz enésima de A. Entonces, estos dos elementos yo digo que son semejantes porque si yo me fijo, tienen el mismo radicando y tienen el mismo índice en su radical. Entonces, yo voy a decir, estos dos son semejantes. No es lo mismo hablar de iguales que de semejantes. Semejantes quiere decir que se parecen, pero hay algo que modifica en algún aspecto. Igual quiere decir que aquí sería P por raíz n de A y acá también P por raíz n de A. Sí, eso sería idéntico, igual, pero semejante, vemos que aquí tengo un P y un Q que acompañan a este elemento que es igualito, ¿sí? Y lo convierten en semejante. Por ejemplo, yo aquí tengo 3 por raíz cuadrada de 6 y voy a decir que esto es semejante a 7 por raíz cuadrada de 6. Vemos que tanto el índice como el radicando son iguales y por eso son semejantes. O podría darse el caso que tengo acá, menos 5 raíz cúbica de 8, que es semejante a 4 raíz cúbica de 8. Entonces aquí el que acompaña, ¿no?, a este término idéntico es un negativo y este es un positivo, sin embargo son semejantes. Y lo mismo pasa en el último ejemplo. 31 raíz cuarta de 3x cuadrado y es semejante a menos 23 raíz cuarta de 3x cuadrado y. Ahora, ¿por qué es importante identificar esto de los términos semejantes? Porque yo cuando tengamos operaciones que abarquen o aborden términos semejantes, yo puedo a estos sumarlos o restarlos. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos ahí, ¿no es cierto? Lo que quiero decir con esto es que si, por ejemplo, estos dos términos semejantes están en una suma, por ejemplo, yo tengo 3 raíz cuadrada de 6, se me ocurre a mí, más, es decir, ahí hay un signo de por medio aquí, 7 raíz cuadrada de 6. Al ser estos dos términos de aquí semejantes, porque tenemos raíz cuadrada de 6, raíz cuadrada de 6, yo lo que puedo hacer es sumar estos términos semejantes. Ahora, ¿cómo sumo esto? Sumando los elementos que lo acompañan. Es decir, tengo 3 veces el raíz cuadrada de 6 más 7 veces raíz cuadrada de 6, lo que significa que esto sería 3 veces lo 1 más 7 veces lo mismo, son 10 veces, ¿no es cierto?, raíz cuadrada de 6. Por eso es importante identificar los términos semejantes, porque yo a los términos semejantes los puedo sumar o también los puedo restar. ¿Por qué aclaro esto? Porque a veces no nos fijamos de eso y estamos dándonos la vuelta y no podemos resolver el ejercicio, y es porque no nos dimos cuenta que hay términos semejantes que yo podría sumar o restar. ¿Sí está claro la importancia de los términos semejantes? Sí, no sé. Cuando no me dicen nada, no sé si entendieron o no entendieron. Sí, profe. Ya, por acá me dicen si puedo explicar otra vez. Entonces, estaba explicando que un término es semejante cuando hablamos de erradicación, cuando tiene el mismo índice y cuando tiene el mismo radicando. Entonces, si ustedes ven n raíz de a, raíz enésima de a, perdón. Y acá también raíz enésima de a. Ahora yo tengo un numerito que les está multiplicando o un elemento que les multiplica y que es diferente porque tengo aquí P raíz enésima de A por Q raíz enésima de A. En este caso yo digo que son semejantes porque contemplan o los dos tienen el mismo radicando y el mismo índice, ¿sí ven? Entonces tengo raíz enésima de A en ambos casos y la P que les acompaña y la Q es distinta. Son términos semejantes, pero no idénticos. Idéntico quiere decir que aquí también fuera P, ¿sí? Que es igualito en todos sus aspectos. En los semejantes hay un pequeño aspecto que cambia. Sin embargo, al tener el mismo radicando y el mismo índice, se convierten en semejantes.
como este caso, 3 raíz cuadrada de 6 y 7 raíz cuadrada de 6. 3 y 7 son diferentes, pero la raíz cuadrada de 6 y la raíz cuadrada de 6 son idénticas, por lo tanto digo es término semejante. Y lo mismo pasa para los otros ejemplos. Ahora, como les explicaba, es muy importante identificar términos semejantes porque con esto yo puedo hacer operaciones de suma y resta y me van a facilitar mi existencia. Por lo tanto, si yo hablo de este primer ejemplo, 3 raíz de 6 y quiero sumar, ¿no es cierto?, términos semejantes más 7 raíz de 6. Al ser estos dos semejantes, yo puedo aplicar la operación de la suma. Como este de aquí es igual a este, lo único que sumo son los números que los acompañan. 3 más 7, 3 veces raíz de 6 más 7 veces raíz de 6 son 10 veces raíz de 6. Ya, es como decir, tengo 3 manzanas más 7 manzanas. El número de veces que se repite las manzanas es distinto, pero son semejantes porque son manzanas, ¿no es cierto? Y yo puedo sumarlas, entonces 3 manzanas más 7 manzanas me dan 10 manzanas. Lo mismo pasa con el término semejante. 3 veces raíz de 6 más 7 veces raíz de 6, que es como sería la manzana, se pueden sumar. Sí, tal vez ahí quedó más claro a la persona que nos preguntaba por el chat. Ya, perfecto. Sí, a veces suelo usar explicaciones con manzanas o con cosas más palpables. Igual irán preguntando nomás con confianza. Ay, voy a borrar. Voy a borrar todos mis garabatos para poder ver claro esto. Ya. Entonces también lo que les explicaba, ¿no es cierto? Yo puedo sumar o restar estos términos semejantes, como vimos ya anteriormente. Entonces lo que teníamos antes, ¿no es cierto? P por raíz n de a más Q por raíz n de a es P más Q raíz n de a, que yo ya lo expliqué hace un momento y lo hicimos también en la diapositiva anterior. Sin embargo, esta diapositiva está explicando lo mismo para que ustedes puedan tener como más claro y puedan revisar igual en la casa esta cuestión. Igual estas diapositivas serán subidas como a la plataforma. Por otro lado, también yo puedo hacer otro tipo de operaciones dentro de la radicación, que es como la simplificación de radicales, ¿sí? Y en este caso es importante que nosotros podamos descomponer cifras para poder simplificar o para que mi radical se haga más, que será más sencillo, ¿sí? Ahora cuando yo hablo de descomponer un número, me imagino que todos saben sacar como esta descomposición de los numeritos. Vamos a hacer como un ejemplo para ver antes de pasar a esto. Supongamos, ¿no es cierto?, que yo tengo un numerito. No sé, se me ocurre el 120, cualquier número. Este 120 va a estar compuesto por la multiplicación de varios números. Ahora ustedes, me imagino en el colegio, se les explicó cómo se debe descomponer un número. La forma tradicional en que descomponen un número suele ser la siguiente. Yo tengo el 120, ¿no es cierto? Coloco una línea vertical y a este le voy sacando sus divisores. Es decir, ¿para quién lo puedo dividir al 120? Y siempre voy a ir probando desde el menor número que es el 2, ¿no es cierto? Para las divisiones. Entonces yo digo al 120 le puedo sacar la mitad. Si yo voy a colocar acá, voy a ir indicando qué es lo que estoy haciendo, ¿no es cierto? La mitad. La mitad de 120, simplificando esto me daría 60, ¿no es cierto? A este 60, al ser un número par, también le puedo sacar la mitad. Saco la mitad. La mitad de 60, en este caso sería 30. El 30 sigue siendo un número par, por lo tanto le puedo también sacar la mitad. La mitad de 30 sería 15. Y aquí ya viene un cambio, ¿no es cierto? El 15 ya no es par.
Si no es par, ya no es divisible para 2, entonces busco un número mayor a 2 que sea para el cual yo pueda dividir al 15. El 15 lo puedo dividir para 5, sí, pero el menor a ese sería 3, ¿no es cierto? También es divisible para 3, entonces aquí digo saco la tercera. La tercera de 15, 5. Ahora este 5 no le puedo sacar la tercera, busco otro número mayor al 3 al que pueda dividirle el 5, el 4. Al 5 le puedo sacar, lo puedo dividir para 4, sí, pero me da un fraccionario y lo que estoy buscando son enteros, por lo tanto no uso el 4. Ahora me tocaría el 5, ¿no es cierto? Entonces digo 5, divido para 5 si puedo hacer y esto me da 1. Entonces yo terminé de descomponer este número cuando el último elemento de este es 1. Y cuando yo hablo de descomponer el número en factores, quiere decir que voy a ver cómo se está componiendo con todos estos elementos. ¿Por qué? Yo al multiplicar 2 por 2 por 2 por 3 y por 5 me va a dar 120. Es decir, otra forma que yo tuviera de expresar el 120, nosotros lo vamos a colocar de la siguiente manera. Entonces vamos a tomar los numeritos que encontramos, ¿no es cierto? Entonces digo 2, que es el 1 que encontré, el 3 también. Y el otro número para el que fue divisible fue el 5. ¿Ya? Y a cada uno de estos, ¿sí? Lo voy a elevar al número de veces que se me está repitiendo aquí. El 2 se está repitiendo 1, 2, 3 veces. Por lo tanto, me quedaría 2 al cubo. El 3 se repite una vez por 3, el 5 una vez y por 5. Entonces, otra forma de yo expresar 120 es de esta manera, 2 al cubo por 3 y por 5. Es importante que ustedes recuerden cómo descomponer en factores. ¿Todos recuerdan claramente cómo se hace esta descomposición de factores? Especialmente las personas que ya no hayan estado estudiando hace algún tiempo y se hayan olvidado, porque sí se olvida uno las cuestiones que ve hace rato. Pero de ahí que todos saben, la cosa es que tenemos que volverlo a recordar. No sé si ahí quedó claro cómo es el tema de descomposición en factores. Sí, no sé. Sí. Ya. Entonces, nosotros vamos a utilizar esta descomposición para cualquier número cuando nosotros buscamos simplificar radicales. Sí, es una operación que vamos a utilizar bastante. Sí, cuando ya, lo que pasa es que después ya vamos a mezclar radicación con potenciación, con sumas, restas, multiplicaciones. Entonces es necesario tener claro estas bases. Entonces, esta descomposición en factores a mí me va a permitir hacer una expresión de radicación que sea capaz compleja, convertirla en algo más sencillo o descomponerla de tal forma que me permita simplificar, ¿sí? Simplificar con otras cantidades. Y en ese sentido yo podría tener, como el ejemplo de aquí, yo tengo raíz de 20. Si yo descompongo el 20 como vimos de la forma tradicional, aunque el 20 es más fácil de descomponer, ¿no es cierto? Porque solamente es 4 por 5, 20. Entonces yo dentro de mi radical voy a tener en lugar de 20, 4 por 5. Si yo aplico las propiedades que vimos ya de radicación, si yo tengo un radical que tiene dentro de sí una multiplicación, yo puedo separarlo, ¿no es cierto? Puedo separar cada uno de estos factores en una raíz del mismo índice, es decir, esto sería lo mismo que tener raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 5. La raíz cuadrada de 4 va a ser 2. La raíz cuadrada de 5 se queda como tal y esto me queda como 2 raíz de 5. Y podemos ver que pude transformarlo en algo distinto y simplificar esta expresión. Lo mismo puedo aplicar en este caso con el 32. El 32 es lo mismo que tener 8 por 4. O también yo lo podría expresar como 2 al cubo, 2 al cuadrado, como 2 a la quinta, raíz cúbica de 2 a la quinta. Ahora, como yo lo exprese dentro de mi radical, va a depender de lo que yo quiera hacer. Como en este caso quiero simplificar, entonces yo lo voy a expresar como 4 por 8. Dígame, Leslie. ¿Se puede dividir los radicales o no hay esa propiedad? Sí se puede dividir.
Gracias por la pregunta. Yo también podría tener divisiones con radicales y va a haber propiedades específicas para eso. Terminemos de explicar esta partecita y explico esto de la división con radicales, ¿ya? Para no confundirnos y mezclarnos mucho. Entonces, acabando de explicar este ejercicio, voy a explicar estos dos y explico la propiedad que nos pide la compañera. No me acuerdo si está más abajo, creo que no está. Pero, ¿no es cierto? En este 32 lo puedo expresar como 4 por 8, ¿ya? Raíz cúbica de 4 por 8. Por lo tanto, esto se puede separar como raíz cúbica de 4 por raíz cúbica de 8. Aquí, como es un producto, no importa que el uno esté más adelante y el otro atrás, puedo cambiarlos mientras no les cambien ni los símbolos, ni los números, ni los radicales, ni los índices. ¿Ya? Entonces tendría raíz cúbica de 8 por raíz cúbica de 4. La raíz cúbica de 8 va a ser 2, porque 2 por 2, 4 por 2, 8. Por lo tanto, es 2. Y la raíz cúbica de 4 la vamos a dejar como tal y me permite obtener otra expresión. El 32 lo puedo expresar como 2 raíz cúbica de 4. Y lo mismo pasa con el 300. Lo puedo expresar como raíz cuadrada de 300 sería lo mismo que tener raíz cuadrada de 3%. 3% son 300, ¿cierto? En este caso, la raíz cuadrada de 100 es 10, por lo tanto se va a la raíz cuadrada y me quedaría 10 raíz cuadrada de 3. Y es una forma de expresar, en este caso, el 300. Ahora el 720, que es más complejo, yo puedo usar lo que les indiqué hace un rato, la descomposición de factores, y ver qué descomposición me conviene para que yo pueda expresar esto de forma más simple y en lo posible yo pueda sacar la mayor cantidad de elementos fuera de la raíz. En este caso le han hecho 36 por 20, ¿cierto? Entonces esto sería lo mismo que tener, el 20 es lo mismo que tener 4 por 5. Entonces esto sería raíz cuadrada de 36 por 4 y por 5. Yo voy a aplicar distributiva o voy a distribuir este radical para cada uno de los factores que están adentro y sería lo mismo que tener raíz cuadrada de 36 por raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 5. La raíz cuadrada de 36, 6. La raíz cuadrada de 4, 2. La raíz cuadrada de 5 se queda como tal porque no puedo sacar un número entero. 6 por 2, 12. Y me quedó 12 raíz de 5. Entonces, es útil para este tipo de trucos o de operaciones cuando uno necesita simplificar. Esto puedo hacerlo cuando yo tengo muchas cantidades y quiero simplificar la expresión. Ya con ejercicios lo van a entender capaz de mejor forma. Ahora, Leslie me preguntaba algo sumamente importante, ¿no es cierto? Que si yo puedo tener dentro de lo que es radicación la división. Déjenme ver dónde estaba lo de la multiplicación. Creo que nos saltamos esta propiedad. ¿Sí? Entonces nosotros teníamos la propiedad que era de un producto, ¿no es cierto? Y veíamos cómo funciona. Ahora yo también puedo tener un cociente o una división. Nos hemos saltado, creo. Ya. Puedo tener un cociente o una división. Es decir, yo puedo tener raíz n de a sobre b. Si todo el cociente está dentro de mi radical, yo puedo distribuir. Entonces esto sería lo mismo que tener raíz n de a sobre raíz n de b. O también esta se aplica como la del producto a la inversa. Es decir, yo puedo ir de esto a esto. Si yo tengo el mismo radical, el mismo índice en una división de radicaciones o de radicales, si el índice es igual, yo puedo transformarlo en una división del mismo índice, es decir, puedo meter esta expresión dentro de, o sea, puedo ir de aquí hacia acá o de aquí hacia acá. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2 tercios va a ser lo mismo que tener raíz cuadrada de 2 dividido para la raíz cuadrada de 3. O si hubiese tenido el otro lado, es decir, me hubiesen dado raíz cuadrada de 2 dividido para raíz cuadrada de 3, como el índice es el mismo, esto va a ser lo mismo que tener raíz cuadrada de 2 tercios. Lo mismo sucede con los ejemplos de acá. Yo tengo raíz cúbica de a cuadrado sobre b a la quinta. Entonces esta raíz se distribuye tanto para el numerador como para el denominador. Y esto me quedaría como raíz cúbica de a al cuadrado dividido para raíz cúbica de b a la quinta.
En el caso de acá tengo el inverso, ¿no es cierto? Tengo raíz séptima de x cuadrado dividido para raíz séptima de y a la cuarta. Como el índice es el mismo para el numerador, para el elemento que está en el numerador, como para el que está en el denominador, entonces yo puedo meterlos a estos dos en la misma raíz y como división. Entonces esto sería lo mismo que tener raíz séptima, que es el índice de los dos, de x cuadrado dividido para y a la cuarta. Siempre recuerden, deben conservar los mismos signos, los mismos exponentes y las mismas letras. No es que yo voy a hacer esto y le cambio, no sé, y le pongo x cuadrado sobre y cuadrado. Eso ya es otra expresión. Necesariamente tiene que ir con su exponente. Sí, ahí tal vez quedó claro este asunto, Leslie. Sí, Entonces, sí, gracias. sí, esta propiedad. Creo que no la dije, no me acuerdo. Me salté. Pero bueno, con todo ya estaría ahí. Preguntas que tengamos hasta ahí. Déjenme ver el tiempo. Estamos con el tiempo encima ya. Preguntas que tengamos hasta ahí. Después vamos a pasar a ver esto. No, ya. A ver, en honor al tiempo, el día de hoy, sí, ya estamos ya mismo se acaba y tienen otra clase, entonces para que puedan entrar de forma puntual a la otra clase, para que tengan unos 5 minutitos, nos vamos a quedar hasta esta parte de simplificación de radicales. El día de mañana ya vamos a ver esto ya más de forma práctica y vamos a verlo con fracciones y espero igual alcanzar a hacer un taller en clase. Porque capaz haciendo, como mañana es práctico, yo voy, a ver, lo que hago los días de práctica es, yo explico, ¿sí? Ejercicios, usamos la pizarra, y posterior a eso, si logro terminar toda la explicación, porque como avanzamos bastantes operaciones, pasamos a hacer un tallercito. La idea es que ustedes puedan tener claro toda esta parte teórica, cómo funcionan las reglas, las normas que hemos visto para poder aplicarlas. Entonces, si pueden, por favor, revisen las clases que hemos visto de operaciones. Porque el día de mañana ya pasamos a parte práctica y utilizaré para eso la pizarra. Es más fácil que estar como escribiendo aquí que me queda todo chueco, entonces utilizaremos la pizarra que tenemos atrás. Eso, igual si les surge dudas el día de mañana, antes de iniciar la clase, por favor, realícenlas, no se queden nunca con las dudas porque eso les va a permitir a ustedes tener claro todo y no tener vacíos en la materia. Eso, sin más, chicos, agradecerles igual por la clase y desearles un buen día, una buena tarde a todas y a todas y nos vemos el día de mañana a las 8 de la mañana. Eso. Hasta mañana con todos y todas y muchas gracias por la clase y por la atención y las preguntas. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias Hasta también. mañana. Mañana, profe, gracias. Hasta mañana.